Hola a todos, bienvenidos a este corto video donde vamos a mirar cosas muy interesantes. Ustedes pues allí en la pantalla están viendo un diagrama, esto si lo están viendo en directo o si lo están viendo también en diferido. Pues bien, eh, como ven, el título del video es pues ¿qué está pasando? Si acaso pues se viene el fin del mundo o con todas las cosas que están pasando son más de las señales que pues Dios tiene o que la Biblia señala, si definitivamente este ya es la destrucción final del mundo. O sea, son varias cosas um, que muchas personas pues se preguntan en este momento. Entonces pues vamos a tratar de resolverlas. El video no va a ser muy largo, va a ser algo corto, porque pues la idea es tratar de responder algunas de estas preguntas. Bien, hemos cambiado la pantalla, ustedes están viendo allí Mateo 24, que habla explícitamente de las señales antes de la venida del Hijo del Hombre, y quiero que vayamos a leer exactamente el versículo 3, porque allí los discípulos eh, le preguntan algo al Señor Jesucristo muy interesante, y vamos a señalar esta parte. Los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otras versiones dicen del fin del mundo. Resulta que hay unas señales, hay una gran cantidad de señales que Mateo 24 pues la señala. La primera que dice es que tengamos cuidado, que nadie nos engañe, que muchos vendrán en su nombre diciendo que Él es el Mesías, van a engañar a muchos. Eso alrededor de la historia ha pasado. Quizás de los más recordados es el caso de David Koresh. Hay otros casos más cercanos, como es el caso de este señor José Luis de Jesús Miranda, que se proclamó Jesucristo hombre. Está el caso de un señor que se hace llamar Maitreya, otro señor que es lo catalogan como el Mesías peruano, que se llama Jonah el Mesías. Bueno, casos hay muchos. También está el caso de Jim Jones, que precisamente provocó un suicidio masivo. En fin, hay muchos de ellos. La primera advertencia del Señor Jesucristo está en el versículo 4, cuando dice: mirad que nadie os engañe. Y a partir de allí señala una gran cantidad de señales: los falsos cristos, los falsos profetas. Habla de guerras, rumores de guerras, todo ese tipo de cosas que estamos viendo que pasan ahorita. El terror que se armó en todo el mundo con cuestión de lo que pasó con Trump y este general iraní. Eso provocó el terror en algunas partes del mundo, que ya se venía la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, aquí hay algo, y es en lo que vamos a enfatizar un poquito el estudio de esta noche, y es en esta frase: hay cosas que tienen que pasar, sí, pero señalemos y miremos la Biblia, qué es lo que dice con respecto a este asunto. El Señor Jesucristo dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. En otras versiones dicen: porque todo esto tiene que pasar. Y esta última partecita: pero aún no es el fin. Wow, detengámonos ahí. Hay una cantidad de personas que entonces armaron una alarma gigantesca con respecto a estos acontecimientos, ahora más con este virus nuevo que proviene de China. No sé si me vayan a vetar por esto, puede que pase, pero pues esos virus, por ejemplo, que ya viene de China, todos esos virus son creados por el hombre y es precisamente para eh, mantener diezmada a la población y crear terror, para que compren cosas de la industria farmacéutica, compren medicinas, compren remedios, todo el mundo se vacune. Como les digo, no sé si me vayan a vetar por esto, no tengo ni idea, pero simplemente son cosas de las que hay que tener cuidado. Bien. El hecho es que el Señor Jesucristo nos dice que van a acontecer estas cosas, pero que tienen que pasar, pero todavía no es el fin.
Y hay unas señales muy marcadas que sí determinan cuál es el fin de este mundo, cuál es el fin de todo esto. Veamos rápidamente otras señales. Dice que se levantará otra nación contra otra nación, que habrá pestes. Vean lo que está pasando ahorita, todo el revuelo que pasó hace un poco más de, estamos en 2020, hace un poco más de 10 años con la AH1N1, que la llamaron también gripe porcina. Lo mismo que pasó hace 10 años está volviendo a pasar ahorita. Fíjense que todo es un ciclo y cada vez se inventan o aparecen nuevas enfermedades que antes no aparecían. Pero es simplemente cuestión de preguntarnos por qué. Dice que habrá pestes, hambres, habrán terremotos en diferentes lugares. Dice que todo esto es apenas el principio de dolores. Apenas está comenzando lo que realmente se viene después, que va a ser duro. Entonces nos da estas señales que pasan en la Tierra, señales que pasan en diferentes partes del mundo, y tal vez ustedes se pregunten, venga David, pero es que toda la vida ha habido terremotos, toda la vida ha habido hambres, pestes, toda la vida ha sucedido este tipo de cosas, y sí, tienen razón. Sin embargo, miren ustedes las estadísticas de los últimos 50 años, inclusive las estadísticas de los últimos 100 años. Los desastres naturales han ido en aumento, las pestes, las hambres, las guerras, todo ha ido en un aumento exponencial. Aquí acaba de llegar mi bella esposa, un amor. No, mi amor, aquí haciendo un directo lo más de chévere para todos. Bueno, perdón por la interrupción. Si ustedes se fijan entonces en las estadísticas, van a ver que hay un aumento exponencial en todas las señales. Han ido en aumento conforme van pasando los años. Y es más, hay otras señales que nos dicen. Ahora, el versículo 9 señala algo completamente diferente. Os entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Suena extraño más cuando el cristianismo es la religión más popular en todo el mundo. Pues bueno, este versículo lo estudiaremos en una próxima oportunidad, porque no todos los que se dicen ser cristianos en realidad serán aborrecidos, solo un grupo especial. Pero eso será otro estudio. El hecho es que más adelante en el versículo 11 vuelve a hablar de los falsos profetas que van a engañar a muchos. Habla también de una señal que estamos viendo hoy en día y que está sucediendo en nuestra sociedad, en todo el mundo, y es esta del versículo 12 cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y eso se ve cotidianamente. Eso se ve todos los días, nada más miren todo lo que estas personas están haciendo con sus mascotas, lo que está pasando con los niños alrededor del mundo, toda esta cosa de la violencia contra la humanidad. Yo no voy a decir que es solo violencia contra las mujeres, porque eso no es cierto, no es solo contra las mujeres, es una violencia también contra los hombres, hay violencia contra los niños, hay violencia contra los ancianos. Hace poco aquí en Colombia se registró un caso de un señor que bañaba a su propia madre en la terraza de su casa con agua fría, ¿sí? Está el caso, bueno, ahí son muchas cosas, son muchos casos y que cotidianamente estamos viendo, pero eso ya estaba predicho por la Biblia. Y esta es una de las señales, y esto lo vamos a ver, esta es una de las señales que en realidad indica que esto ya se va a acabar. Y es la que está en el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo o a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense que aquí la cosa sí cambia. Esas señales de las guerras, rumores de guerras, todo eso que está pasando ahorita, el enfriamiento del amor, una sociedad completamente corrupta, corrompida, donde se promueven más cosas que Dios no ha dicho que se promuevan en nombre del amor, en fin. Fíjense que apenas Jesús dice, esos son principios de dolores. Pero esta señal, no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cuándo la última persona será advertida de que Jesús viene por segunda vez, no sabemos cuándo será esto advertido, pero dice que hasta que la última persona se le predique el evangelio, entonces vendrá el fin. ¡Pum! Aquí sí ya armamos alerta. ¡Ey! Algo pasa, algo es diferente. Ahora, vamos a mirar algo interesante, me voy a devolver por acá, porque tenemos que ir a mirar otra de las señales.
Y fijémonos acá y bueno, capítulo es un poquito pesado. Quiero leer desde el versículo 3. Una señal es la cuestión de la última persona que se ha predicado, la última persona a quien se le predique el evangelio, y entonces vendrá el fin. Ahora, pero antes de que venga el Señor Jesús va a pasar algo más. Y fijémonos lo que nos dice segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y quiero leer el versículo 3. Fíjese que Jesús lo primero que dice de las primeras señales es que nadie os engañe. El apóstol Pablo, que no está nada distinto de lo que habla toda la Biblia, ni mucho menos está en contra de lo que habla el Señor Jesucristo, inicia con algo similar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de que el Señor Jesús venga, algo va a pasar. Y es una terrible apostasía. Pero tal vez preguntarán ustedes, hey, pero si todo el mundo va a creer en el Señor Jesucristo, si todo el mundo va a ser cristiano, de hecho todo el mundo va a creer en Dios a su manera, pero va a creer en Dios, ¿qué significa esto de apostasía? Es una excelente pregunta. La palabra apostasía y la palabra maldad, que están en Mateo 24, son palabras similares. Son palabras que en el griego podría decirse que es anomía, que significa sin ley o transgresión de la ley. Entonces, antes de que el Señor Jesucristo venga, tiene que manifestarse una apostasía tremenda. Y Mateo 24 también nos señala eso cuando en el versículo 15 dice que cuando veáis la abominación desoladora puesta en el lugar santo, el que lea entiende, que eso lo predijo Daniel, entonces los que estén en los valles huyan a los montes. Y son señales antes de que el Señor Jesucristo venga. Entonces habla aquí de que se levantará la apostasía, habla del misterio de iniquidad, los invito a que lean ese capítulo, dice que se manifestará antes de que el Señor Jesucristo venga, dice que se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, y está hablando del anticristo, ¿sí? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios, mentirosos. Entonces, fíjese que este gran poder, que es obra de Satanás, vendrá con tres cosas: señales, gran poder y prodigios mentirosos. Así que, si tal vez usted, que no pertenece a la iglesia, que no va a ninguna iglesia, o tal vez va a una iglesia cristiana y tal vez usted se pegó de que esa iglesia cristiana, si hace milagros, tenga mucho cuidado. Tenga muchísimo cuidado. Porque de las maneras en que Satanás va a engañar es a través de falsos milagros. Y eso se ve alrededor del mundo. Dios atrae con su palabra y lo único que pide de nosotros es obediencia. Obediencia. Obviamente no puede haber obediencia si yo no creo en el Señor Jesucristo como mi único Salvador y quien me justifica delante del Padre. Pero estos engaños tendrán cada día más aceptación entre el mundo cristiano, inclusive dentro de otros círculos religiosos alrededor del mundo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¡Oh! Y esta palabra es tremenda y la estudiaremos en una próxima oportunidad también. Los que no recibieron el amor de la verdad para recibir salvos, para ser salvos, para ser salvos. Y nosotros encontramos que en Juan 17 el Señor Jesucristo le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Infortunadamente muchos van a desechar la Biblia, van a desechar la palabra de Dios por estar siguiendo los milagros, por estar siguiendo las fantasías, por estar siguiendo precisamente estas cosas con que ese inicuo engañará a muchos. Todo está en la palabra de Dios. No es por milagros, es por la palabra. Podríamos seguir leyendo este capítulo, pero definitivamente se los voy a dejar a su disposición, se los voy a dejar de tarea porque quiero mostrarles este esquema. ¡Pum! Quiero ver si ya cambió la pantalla.
Este esquema que ustedes están viendo acá es un pequeño esquema donde estamos viendo los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Cristo. Aquí se está señalando en grande la segunda venida de Cristo. Y hay una serie de acontecimientos que aquí van a pasar. Vamos a verlo de una manera muy rápida. Como les dije, no nos vamos a extender mucho en el video. Que tiene que ver precisamente con la segunda, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, esta señal pues habla de los falsos profetas, allí se señalan algunos, está el señor David Corés, James Jones, ya les nombré a Jesucristo hombre, ahora la tan afamada dentro de esa congregación que se hace llamar Melquisedec Lisbeth, donde dice que Cristo es mujer, y ojo, esto no es mensaje misógino ni machista, ¿sí? Eh, simplemente que ella dice que ella es el verbo encarnado, y entre otras cosas más, entre otras blasfemias más, entonces no es machismo, ¿sí? Antes de que lo lleven por el lado que no es. Está también un señor llamado Keliuseus Induceus y otro señor que también se hace llamar Enriquis Cristo, otro falso Cristo que se hace llamar Joná, el Mesías, que es un Mesías que vive por ahí en un altiplano peruano, en fin. Y aquí estamos viendo algunas señales, las señales de Mateo 24, precisamente nos da algunas de las señales que hemos visto, pero hay algo supremamente importante y aquí hago un paréntesis para el pueblo adventista del séptimo día, que es algo de lo que no se habla mucho, algo de lo que poco se habla hoy en día con respecto a, con respecto a las señales antes del fin, y esto como iglesia nos atañe, y es algo que me imagino que algunos los habrán escuchado, que se llama la apostasía alfa y omega. Si no lo han estudiado a profundidad, les aconsejo, lean no, sino vean unos videos, una sesión de 12 videos del pastor Stephen Bohr, eso está en su canal Secrets Unsealed. Es una serie de 12 videos donde, junto con otros pastores, entre ellos el pastor Gerson Gómez, explican a cabalidad qué fue lo que pasó con el señor John Harvey Kellogg, sí, el de los cereales Kellogg's, tal cual. ¿Qué fue lo que pasó con el señor John Harvey Kellogg? ¿Por qué sucedió toda esta apostasía? ¿Qué fue lo que este señor vino a introducir en la iglesia? Estas cosas de oración contemplativa, oración por laberintos, estas cosas de respire 7 veces y por cada respiración repita 7 veces una palabra sagrada, meditación que no es bíblica, ese tipo de cosas, pero la señora White, la hermana White, del espíritu de profecía, precisamente dice que ella vio que venía la omega, es decir, la repetición de esto mismo, y que tembló por su pueblo, que tembló por el pueblo de Dios. Entonces es algo que vale la pena estudiarlo, y pueden encontrarlo así. Repito, Stephen Bohr, una serie de 12 videos, vale la pena estudiarlos, vale la pena ponerles mucha atención y pegarle el ojo. Vemos pues también allí lo que pasa, una señal antes de los tiempos del fin, que es lo que pasa en Mateo 25 con las 10 vírgenes, una iglesia dormida, mensajes livianos, lo que pasa también en lo que señala también Apocalipsis 3, versículos 14 al 22 con respecto a la iglesia de la Odisea. Ezequiel 34, de los versículos 1 al 10, donde precisamente allí hace una reprensión muy fuerte a los líderes de iglesia porque no apacientan a sus ovejas como debe ser, no les dan el alimento que Dios ordenó. Y toda esta historia de los reyes, si no la han leído, miren, léanla, vale la pena. Ustedes van a encontrar que todo lo que pasó en la época de los reyes se está repitiendo tal cual. Van a entender ustedes que todas estas señales no nos alarman, pero sí nos despiertan, deberían despertarnos como pueblo, debería despertarnos como pueblo de Dios. No nos alarma, pero sí nos pone como pilas en decir, hey, Cristo está cerca, Cristo está más cerca que antes. Y celebramos porque nuestra redención está más cerca todavía. Entonces no es crear terror, es alegrarnos porque el Señor Jesucristo está cada vez más cerca y deberíamos estarnos preparando para su llegada. Y bueno, encontramos también pues la cuestión de que en estos tiempos, y eso lo estamos viendo a través de las películas, a través de las series, a través
montón de cosas que nos están llenando la cabeza y los medios de comunicación, y es el crecimiento exponencial de la práctica del espiritismo, pero en formas más disfrazadas. Aunque ya sea poco que se vean las cuestiones de las brujas, las mediums, que eso todavía sigue existiendo, se sigue viendo la cuestión de esta práctica del espiritismo en formas disfrazadas en las películas, en los jueguitos que al parecer son inocentes, padres de familia, bombillo rojo, con la cuestión del Charlie Charlie y otros ejercicios espiritistas que los muchachos están haciendo en las casas, aún con los teléfonos celulares, y ustedes ni se dan por enterado. ¿Mm? Bien, viene algo también que se llama el zarandeo. En resumidas cuentas, el zarandeo es la limpieza de la iglesia, pero esa limpieza de la iglesia no le corresponde a usted ni me corresponde a mí. Dios mismo se va a encargar de limpiar su iglesia. Nadie más la va a limpiar. Nadie más. Dios va a limpiar su iglesia. Punto. Ni a usted ni a mí no corresponde. Lo que nos corresponde es pararnos en los púlpitos, ir a los transmilenios, ir a los parques, hablar de la verdad presente, qué es lo que va a pasar, el mensaje de los tres ángeles, pero usted no busque limpiar a la iglesia, Dios se va a encargar de limpiarla. Eso es el zarandeo. Y una vez hecho el zarandeo, entonces viene la famosísima lluvia tardía, donde Dios va a encontrar un pueblo dispuesto y allí derramará su Espíritu Santo más fuerte de lo que lo derramó en el Pentecostés. Entonces vendrá lo que se llama el fuerte pregón, vendrá también ya una época triste, que es la época de los segundos mártires, según lo que nos habla Apocalipsis 6, que ese es un estudio bien interesante que tendremos que hacer. Entonces, en esa parte, o en esta primera parte de las señales, que acontecen antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, encontramos algo bien interesante, y es la cuestión de una ley dominical. Entonces sé que hay muchos hermanos en la fe que guardan el domingo, pero esta ley dominical pues va en contra de lo que Dios quiere. Yo sé que van a encontrar X o Y motivos para guardar el domingo, pero infortunadamente pues no hay un mandato bíblico que ordene eso. Dios habla estricta y exclusivamente del sábado. Entonces, la primera parte o esta primera fase de la declaración de la ley dominical tiene que ver con el hecho de que se pinte como un día bonito, el día de la familia, y ese día de la familia pues a nadie le va a disgustar, ¿sí? De hecho, la carta apostólica Laudato Si habla de tres cosas importantes. La número uno, con toda esa cuestión del cambio climático. Entonces, la familia debería descansar un día para estar en familia y descansar de su trabajo y promover el domingo. Es necesario que la familia vaya a la iglesia, pues están promoviendo el domingo, y también es necesario que la tierra descanse un día por toda esta cuestión del cambio climático, y están promoviendo el día domingo. Están promoviendo cosas buenas, pero contrario a lo que Dios va. Por eso toca tener mucho cuidado con lo que se llaman las lisonjas. ¿Mm? Si Dios no aprueba este día domingo como día de reposo, estamos yendo en contra de Dios. Entonces esta ley dominical se va a implementar como un día de familia, y pues ahí todavía, como que todavía hay tiempo, porque no se ha cerrado ese tiempo de gracia, eh, pero pues bueno, la cuestión es que esa ley dominical ya tendrá una segunda fase, que como ustedes lo están viendo en la pantalla, tiene que ver con un decreto completamente constitucional, es decir, la ley civil obligará a todo el mundo a guardar el domingo por decreto constitucional, decreto de ley. Entonces toda esta cosa de la libertad religiosa que ahora gozamos se va a acabar. Eso se va a acabar. Por eso aprovechemos para ir a la iglesia. Aproveche para ir a la iglesia cada sábado. No se quede en la camita haciendo el evangelio a la almohada. Vaya a la iglesia el sábado. Vamos a la iglesia el sábado. ¿Mm? Entonces, la ley dominical como decreto constitucional, y eso pues habla también de la abominación desoladora, que eso pues esperamos estudiarlo después. Y aquí es cuando realmente se implementa la marca de la bestia. Muchos piensan que es una cuestión de un chip, es la cuestión de un tatuaje, no tiene nada que ver con eso. El capítulo 13 de Apocalipsis
repite en varias ocasiones la palabra adoración. El problema es adoración. ¿Usted a quién adora? ¿Adora a Dios o adora al diablo? ¿Mm? Y en eso tiene que ver mucho el día de reposo. Y usted puede decir, pero es que yo uso el domingo para adorar a Dios. Bueno, hay muchas formas falsas de adorar a Dios. ¿Mm? Y una de ellas es el domingo. Y pues esta señal es determinante y eso nos señala un tiempo. Nos está señalando el tiempo de gracia está a punto de terminar. Es un momento donde viene ese fuerte pregón y muchos, y esto con mucha tristeza lo digo, muchos que conocieron la verdad, muchos que conocieron la verdad presente, muchos que conocieron precisamente estas verdades maravillosas que los podía salvar, se van a ir mejor a las fábulas y van a abandonar la iglesia. Pero otros vendrán a tomar su lugar. Y pues nada, de ahí en adelante nos va a corresponder vivir por fe, porque prácticamente la Biblia señala que quien no guarde el domingo no podrá comprar ni podrá vender. Es una realidad, es lo que va a pasar, la Biblia lo dice, muchas cosas que están escritas en la Biblia ya han pasado, están sucediendo y pasarán. Puede que le suene a usted loco, puede que le suene a usted descabellado, pero ¿cómo es posible que vayan a prohibir a una persona comprar y vender si no guarda el domingo? Bueno, eso va a pasar. Entonces, en esta parte pasamos a lo que sería este punto hasta el fin de tiempo de gracia y todo esto va a está muy ligado, perdón, con lo que se llama como en los días de Noé y como en los días de Lot. Hagamos un rápido recuento. Como en los días de Noé, dice el Señor en Mateo 24, versículos 37 al 39, y como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, se casaban, daban a sus hijas en casamiento y no se dieron cuenta hasta que no entró el arca. Ah, no, perdón, se casaban y daban el casamiento hasta que no entró al arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Y se los llevó. Hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor. Entonces, en los tiempos, no, la gente pues seguirá bebiendo, seguirá comiendo, seguirán los matrimonios, seguirán su vida común y corriente, pero no se darán cuenta cuándo termina el tiempo de gracia. No se darán cuenta cuándo termina ese tiempo bueno, ese tiempo amable, ese tiempo que Dios dice todavía, vengan a mí, vengan a mí. ¿Mm? Y como en los días de Lot. En los días de Lot recordemos que la gente de Sodoma y Gomorra seguía su vida común y corriente y para cuando se dieron cuenta ya fue muy tarde para ellos. Y viene entonces un tiempo que se llama el fin del tiempo de gracia. Entonces, en ese tiempo de gracia, en ese fin de tiempo de gracia, ay, ay, ay. Ay, 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 porque la cosa se pone, como se dice, todavía peluda. No sabemos cuándo se cerrará ese tiempo de gracia. Unos están diciendo que es en el año 2027, que porque Cristo viene en el 2031 y no sé qué. Miren, no les crean, no les crean. ¿Mm? El hecho es que la gracia va a terminar. La última persona será advertida y ya. El que fue, fue. El que es limpio, siga limpiándose todavía. El que es sucio, ensúciese más todavía. Entonces, con esta creciente de la práctica del espiritismo vendrá la falsificación de la segunda venida de Cristo. Y antes de eso, el movimiento ecuménico tendrá un éxito abrumador porque todas las iglesias estarán en pos de un solo líder mundial que prácticamente va a dominar el reino político y el reino religioso, es decir, el hombre va a comandar ambas cosas, así como pasó en la época del oscurantismo, donde el Papa de Roma era el líder civil y el líder espiritual, y el hombre ordenaba y mandaba sobre las leyes civiles y ordenaba y mandaba sobre las leyes religiosas. Un solo líder mundial será proclamado, y es ahí donde toda la gente proclamará paz, paz. Pero como dice la Biblia, cuando os digan paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Mm?
Entonces, esa destrucción repentina se hace a través de lo que se llaman las 7 plagas postreras. Entonces la destrucción caerá sobre los impíos, sobre los engañados, no caerá sobre los hijos de Dios que se mantuvieron fieles y que se seguirán manteniendo fieles. ¿Mm? Encontramos entonces las plagas y en medio de esas plagas viene algo que se llama la falsificación de la segunda venida de Cristo, que todo eso tiene que ver con lo que leímos en Segunda Tesalonicenses cuando dice que aquel inicuo eh, con el que el Señor destruirá con el aliento de su boca vendrá con señales, vendrá con poder y con prodigios mentirosos, y ese hombre va a declarar que efectivamente el día de reposo ha sido cambiado del sábado al domingo, pero van a seguir cayendo las plagas y resulta que esa falsificación de la segunda venida de Cristo vendrá acompañada con algo que se llama el decreto de muerte, porque esa persona va a decir que esos culpables de que vengan todas esas tragedias en el mundo es ese grupo pequeño que guarda el sábado y que es mejor que muera un grupo pequeño a que muera a que muera toda la nación, a que muera todo el globo terráqueo. Entonces mejor matar a eso. Lo mismo que dijeron los fariseos con Jesús, es mejor que éste muera a que perezca toda una nación. El Señor Jesucristo también dijo en la Biblia que habrán muchos que matarán y pensarán que con eso están sirviendo a Dios. Estas personas engañadas por el enemigo pensarán que están sirviendo a Dios y entonces es cuando sale este decreto de muerte, cuando dice que ese grupo pequeño, es una ley dominical fase 3, ese grupo pequeño, ese pequeño grupo de personas que está guardando el sábado, deben ser muertos, deben ser exterminados. ¿Mm? Ahí está. Fíjense que en todo esto sigue pasando las plagas postreras, pero en la quinta plaga viene la liberación del pueblo de Dios. Eso lo estudiaremos más adelante, no tengo ni idea cuándo, pero eso pasará. ¿Cómo es la liberación del pueblo de Dios? ¿Cómo Dios libera a su pueblo? Y en la séptima plaga es cuando vemos la señal de Elías. Esa pequeña nubecita, así como Elías vio una pequeña nube, así los salvos del Señor verán una pequeña nube y sabrán que el Señor Jesucristo está prácticamente ya ahí. Será muy poco el tiempo entre esta nubecita y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Allí también se conoce en todo este tiempo como el tiempo de angustia. El Salmo 69, de hecho, ustedes lo pueden leer, es conocido como el Salmo del tiempo de angustia. Es un tiempo terrible que los hijos de Dios van a pasar. Ellos no van a estar descuidados de la mano de Dios, pero van a pasar un tiempo de angustia precisamente porque va a pasar lo mismo que pasó con Jacob, en esa angustia que luchaba contra el Señor y le decía, no te soltaré hasta que me bendigas. Se aferrarán estos a Dios como su única salvación y precisamente estaremos en un tiempo en que se vivirá sin intercesor y es donde el Espíritu Santo termina de retirarse de esta tierra y cuando el Espíritu Santo se retire prácticamente la maldad no tendrá ningún tipo de refreno. ¿Mm? Y finalmente, pues esto termina con la segunda venida de Cristo. Allí hay varios textos que hablan acerca de la segunda venida de Cristo, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. El listado es más grande, créanme, pero tratamos de sacar la mayor parte de los textos. Estas cositas que estamos viendo acá ya corresponden al milenio, lo que pasa en el milenio en el cielo, lo que pasa en el milenio en la tierra, la época del postmilenio, pero pues eso no lo vamos a ver hoy. Lo importante de esto y lo que quisimos estudiar o tal vez mostrar en esta primera exposición es que todo lo que está pasando tiene que pasar. Sé que oramos para que pues estas cosas acaben, pero todavía seguimos pensando que estas cosas acaben y haya en la tierra paz y lastimosamente eso no va a pasar. Las cosas tienen que suceder de esa manera. El hombre tendrá que seguir peleando contra el hombre. Desafortunadamente o infortunadamente vamos a ver cosas más atroces, pero tiene que pasar, porque todo eso señala que Cristo está cerca. Sin embargo, tengan en cuenta dos cosas, esas dos señales últimas. El Evangelio será predicado en todo el mundo, vendrá una gran apostasía
que pensando todo el mundo que sirviendo a Dios en realidad le están desobedeciendo, y sobre todo la señal de la abominación desoladora, una ley dominical en 3 fases: día familiar, decreto constitucional y finalmente decreto de muerte. Allí están esas cosas explícitas que dice la Biblia, y después de eso vendrá el fin. Vendrá el fin. ¿Estamos en tiempos? Sí, estamos en tiempos en que estamos viendo el cumplimiento de las diferentes señales, por supuesto que sí. Cada día estamos viendo cómo el mundo se convence de que debe haber un líder mundial de lo político y lo religioso. Sí, lo estamos viendo cómo eso se acerca, estamos viendo cada vez más cómo el mundo se postra en pos de lo que se llama la bestia, y muchos que están dispuestos a recibir su marca. Sin embargo, y hago aquí paréntesis para los adventistas del séptimo día, el domingo todavía no es la marca de la bestia. ¿Cuándo es la marca de la bestia? Cuando se haga decreto constitucional. Antes de eso, no, no lo es. Decreto constitucional, abominación desoladora, marca de la bestia. Esperamos de verdad, y que el Señor nos regale ese tiempo y nos regale suficiente audiencia para que podamos estudiar todo esto, todo este esquema parte por parte, porque son estudios que llevan mucho tiempo. Hay muchos detalles, sobre todo hay muchos detalles históricos, citas de libros muy antiguos, eh, que nos van a precisamente poner en contexto de todo lo que está pasando, que pasó en el año 1798, que es cuando comienza el tiempo del fin, la importancia de 1844, y esto lo hablo para los jóvenes de la iglesia. Si usted es joven de la iglesia, no sabe qué pasó en 1844 y especialmente no tiene claro qué pasa con Daniel 8:14, graves. Y esto no es solo para los jóvenes, hablo para todos los adventistas, tener muy claro lo que es Daniel 8:14, y sobre todo eso para el fundamento de nuestra fe. Y cito precisamente a la señora White cuando dice que el ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. No siendo más, mis queridos que nos acompañaron hoy, me despido deseándoles a todos un feliz sábado, deseando que Dios los bendiga y sobre todo haciendo esta invitación nuevamente a que nos estemos preparando, que recordemos esas señales. Ahora que en la escuela sabática estamos estudiando Daniel, la de este sábado está espectacular. Pese a todo, a ese tiempo de angustia, Dios va a estar con su pueblo y ese pueblo podrá caminar en medio del fuego. Entonces, si tú quieres caminar en medio del fuego, si tú quieres estar allí al lado de nuestro Dios, pues mi invitación está más que clara a que nos estemos preparando todos los días. Saluditos rápidos al señor Carlos Telles, saludamos a Alison Monroy, a Audrey Olaya, tiempo sin vernos. También a Luisa, José Alaya, saludamos a Elmer, saludamos a Eduardo Pinto. También los que nos acompañan aquí por WhatsApp y los que nos acompañan por nuestra red social de Instagram. También saludamos a todos los que se nos han unido y pues nada, les deseamos a todos una feliz noche, pasen un feliz resto de sábado y Dios los bendiga.